Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Estamos muy cerquita, bueno, del fin del mundo por un lado, pero sobre todo y sobrepasando este primer paréntesis, o sea, una vez que se acabe el mundo, luego ya vienen las Navidades. Y les voy a dar dos consejos. Ojo con los excesos. Verán, el luchador de kickboxing, que digo yo que se dice así más o menos, Ray Elbe, se rompió el pene mientras mantenía relaciones sexuales con su novia. Es absolutamente cierto todo lo que les voy a contar, ¿eh? El resultado, una operación de urgencia y 10 puntos de sutura. El luchador dice que lo más humillante fue que todo el mundo en el hospital quería ver lo que me había ocurrido y la parte afectada por curiosidad. No lo comparto porque a mí lo que me da mucha curiosidad es ver cómo sería la novia para causar semejante destrozo. Me parece más digno de ver. Ojo con los excesos, ya digo, por un lado. Y otro, también, por otro, ojo con las apuestas que a veces son fruto de los excesos. Eso de sales, bebes más de la cuenta y con 5 grados de temperatura los amigos te dicen que no eres capaz de bañarte en la fuente del pueblo. Hay que romper el hielo para meterse allí. Bueno, pues ojo con ello porque al fundador del grupo Virgin le va a salir caro también una apuesta perdida. Va a tener que hacer de azafata y servir a los pasajeros de un vuelo entre Kuala Lumpur y Londres vestido con el uniforme femenino, por una apuesta que hizo, parece que también en un momento poco afortunado. En fin, que seguramente todo esto no pasa de ser anecdótico cuando, como decíamos, estamos a pocas horas del fin del mundo. Al leer la noticia sobre que el 21 de diciembre se acababa definitivamente el mundo, Artur Mas lo ha celebrado enormemente. Y Cascos ha dicho, yo me da igual, el mundo no lo leo, pero lo que me gustaría es que además del mundo se acabara la Nueva España. Eso ha dicho Cascos. Y no me extraña con la campaña que están haciendo contra él, ¿no? ¿Qué tal, Fernando, hombre? ¿Cómo estás? Pues sorprendido, porque de la chuleta que nos pasas por la mañana... ¿Por lo del que se rompió semejante parte o...? De la chuleta que nos pasa por la mañana, porque no creas que esto lo tenemos todo preparado ya desde mucho tiempo. Pues resulta que me cambia todo el guión, pero menos mal que yo lo de la noticia del pene me la estudié por lo que a uno le pueda pasar y porque vi la novia. La novia era ¿Viste la novia? Bombo. La novia merece como mínimo un esguince de frenillo de ahí para arriba. Y luego porque es muy serio, hay que andar con cuidado. Hombre. Parece ser que es frecuente. Vamos, que no es una cosa tan extraña. Lo que ocurre, ya hablando más en serio, es que por el esfuerzo rompe una vaina que envuelve los cuerpos cavernosos de un músculo, el músculo más importante del pene. Lo que pasa es que se nota un chasquido, a mí nunca me pasó, pero por lo que contaba el propio... es dolorosísimo, se sangra, y entonces el tipo se desmayó directamente. Y entonces, claro, la novia pues tuvo que llamar a los servicios médicos y dijeron, tranqui, que esto pasa de vez en cuando. Que estas cosas pasan. Y luego, con respecto a lo del fin del mundo... Pues Cascos que se preocupe no tanto del fin del mundo ni de la desaparición de la Nueva España. No, si te preocupa más la Nueva España que el mundo. No, pero tampoco la Nueva España, que deje tranquilos a los diarios de la región y que se ocupe de demostrarnos que ese partido tiene vocación de futuro. Porque, como todos los demás del espectro político asturiano, a mí me está defraudando. Y eso que lo defendí mucho porque de él formaban parte personas a las que yo tenía un aprecio personal, y luego porque vienen con una cosa que a mí me gustaba mucho, que era: nosotros no estamos en la política para quedarnos. Bueno, eso no lo dijo Cascos, lo dijeron los demás, porque tenemos una profesión de la que vivimos y a la que podemos regresar en cualquier momento. Yo lo que pido es que, ya que se metieron en ese barco de la política, sepan gobernarlo bien, además de remar, ¿no? Y es que decía mi padre que no bastaba para ser ministro con levantarse a las 6 de la mañana e ir a trabajar a las 7, valía más tener talento y hacer las cosas a las 11 de la mañana. Entonces, no por mucho madrugar, lo de foro... Tenía una reunión, Cascos, estos días con cada una de las juntas del partido locales, y hoy precisamente se reunió con los de Gijón, y espero que hayan resuelto cosas de mucha importancia, porque es verdad que, aparte de haber heredado, y voy a ser muy breve, aparte de haber heredado pues muchos problemas y muy poco dinero y muchas malas artes del enemigo, porque yo es que oigo cómo lo descalifican diciendo: están mierdándolo todo, ese tío no sé qué, esos del foro dicen esto y lo otro, pero no van nunca aportan ningún tipo de razonamiento de datos o lógica, solamente se han especializado durante estos años en precisamente mierdar no solamente el lenguaje, sino las formas y el estilo, y decir, pues anda que tú y tal, ¿no? Pero de todas formas, yo estoy viendo que el margen que tenía que tener Foro después de un año de gobierno
pues ya lleva más de un año, y es que para hacer una cosa hay que saber, querer y poder, y ellos quieren, pero no pueden porque se heredaron con muy poco, y todo lo que se heredaron fueron problemas, y encima estoy notando que tampoco saben. Una pena. Luego pasa lo que pasa, luego se queja Fernando de que le... En fin, claro, con esas cosas que dice. ¿Qué estaban hablando de Gijón? Quizá es que yo hasta ahora no me he enterado de nada. Yo creo que has empezado hablando del señor que se rompió del fin del mundo. Que es una cosa propia para que... Empezamos hablando del pene. No, empezamos hablando del señor. Empezamos hablando del fin del mundo. Empezó hablando del fin del mundo. Viene a ser lo mismo para algunos, ¿eh? Hablando del fin del mundo, que es esa creencia en la que está esa parte sobrante de la humanidad. Y entonces, como hay una parte sobrante de la humanidad, se dedican a comprar armas y a educar a los niños para que maten a los otros que no son sobrantes. Está bien que siga habiendo armas, porque así la próxima vez en Estados Unidos que alguien tenga dos dedos de frente, cuando vea a una señora que está preparándose para el fin del mundo y que enseña a su hijo a disparar, pues disparará primero, antes de que mate a sus familiares y amigos. Y entonces con eso se logra un equilibrio del exceso demográfico que existe fuera de Asturias y Saludos de España. a los 2 millones de afiliados a la asociación El Rifle de Estados Unidos que nos están escuchando. Pues vamos a hacer la lista. Bien. Y luego habéis hablado de algo de foro que están en el gobierno, ¿no? Eso en Gijón debe ser, ¿no? Sí, que es una hermosa villa costera de Asturias. Sí. Bien, pues tú sabrás que eres funcionario allí del ayuntamiento. Yo no lo sé, claro. Tú lo conoces desde dentro. Hombre, sí. Hay diputados en la Junta. Bueno, es verdad, tampoco sabemos lo que hacen. ¿Qué más da que sean de foro que sean de otra cosa? No, en la Junta, del único del que se habla es del de UPyD y sus asesores. Muchos asesores. Lo demás, prácticamente, como la prensa burguesa tiene puesta la proa al partido de cascos y prácticamente lo único que se hace es sembrar confusión y meter ruido, el grado de comunicación efectiva y de información es muy pequeño. Es decir, quienes están al tanto de las cosas pueden seguirlo, pero el común de los mortales seguramente se han olvidado que hay diputados de foro, ¿eh? Y de otros partidos. Y de otros partidos, por supuesto, ¿eh? No. Vamos a ver. Bueno, tú porque eres un profesional, pero si tú preguntas por la calle el nombre de algún consejero o consejera, no creo que nadie sepa decir más de uno, si sabe decir uno. Hombre, igual el de Sanidad, alguno se acuerda de él, de su familia o de la familia de los médicos, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, bueno. Uno, dos, ¿eh? Los que sufrieran esta huelga en estos últimos días. Damos ¿no? una noticia de médicos, se han puesto esta tarde, hace unas horas lo oía, que ya hay en huelga de hambre un pediatra y una enfermera diciendo que ya no solamente están luchando por su propio puesto de trabajo, sino por las condiciones en las que se está ahora mismo colocando la sanidad pública, vaya. Entonces... ¿Pero eso aquí en Asturias o en Madrid? No, en Madrid. Aquí en Asturias... Es que, pero las razones de la huelga, si queréis entramos ya de lleno en ese tema, las razones de la huelga sanitaria en Madrid y las razones de la huelga sanitaria en Asturias son muy diferentes. Yo creo, no tienen nada que ver, ¿no? Aparentemente sí, en el fondo lo que hay es un cambio de modelo, a la vista. Es decir, estamos todos luchando porque hay huelga de togados, hay huelga de batas blancas, hay huelga de funcionarios, hay huelga de los de Suzuki. Yo lo dije hace 4 años y Gustavo también y otras personas que tienen la mala costumbre de pensar y razonar y que tampoco tenemos una bola de cristal, pero, hombre, blanco y en botella leche, ¿no? Bueno, casi siempre. Y decíamos, estamos al final de un modelo que duró desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente hasta la caída del muro de Berlín. A mí las pistas me las dio Gustavo Bueno padre, que ponía como años precisamente 1789, empezaba un sistema, y 200 años después, 1989, la caída del muro de Berlín, por acotar, y eso implicaba un cambio en el mundo, y el cambio, claro, lo que pasa es que como nos ha pillado el estado del bienestar, nos estamos agarrando y aferrando a él por lo que nos va en ello, claro, pero la situación es la siguiente: el que no se pueda adaptar, como todo en la vida, se lo llevará la corriente. Entonces... La situación de los médicos la hemos comentado aquí varias veces. Los médicos ya no son lo que eran. Entonces sigue existiendo la imagen del médico de época,
y ahora el médico es un peón más, un botón más o un engranaje más en una gran maquinaria, con unos privilegios notables, pero que son insostenibles también en la situación en la que estamos. Y los médicos son como los pilotos de avión o son como los especialistas en explotar pozos petrolíferos que hace 10 años se pusieron en huelga en PDVSA, en Venezuela. ¿Qué hizo Chávez en Venezuela con los 30.000 que se pusieron en huelga? Pues echó a 15.000. Quedó paralizado durante 2 meses el asunto, tuvo que contratar a técnicos extranjeros, pero a esos 15.000 que echó, ahí los dejó fuera. Y ahora PDVSA sigue produciendo lo mismo que hace 10 años o más, con 15.000 trabajadores, saneó, redujo un montón, tenían 3 sedes, ahora tienen solo una y está funcionando. Con los pilotos de avión... Sugiriendo que haga lo mismo aquí. No, es que vamos a ver. No. Sí, Absolutamente. Es decir, aquí cuando pero porque es que además no hay otra solución. Es decir, los pilotos de avión se ponen en huelga, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en años pasados. Claro, es absurdo. No se puede mantener una situación de unos privilegios determinados. Solución, fuera. Porque si no haces eso, lo que se acaba colapsando es la propia empresa, que es lo que ha pasado con Iberia. Ahora que Iberia está a punto de desaparecer es cuando los pilotos dicen estamos dispuestos a que nos reduzcan el sueldo, hombre, a buenas horas, ¿eh? O Suzuki o cualquier cosa. Claro, en el caso de los médicos está todo muy enmarañado y muy confuso, porque se mezcla lo público y lo privado. En el caso de Madrid, que si se va... Claro, cuando no es que se vaya a privatizar la sanidad, sino la gestión. Una gestión que es inoperante, en muchos casos. ¿Por qué razón es inoperante? Porque no hay mecanismos de imponer condiciones, no hay mecanismos de autoridad. En una situación anquilosada, funcionalizada, donde todo el mundo va a lo suyo, no hay nadie que pueda decir, oye, tú eres un jeta o tú dejas de venir, porque todos tienen sus derechos, a ver quién dice cualquier cosa. Esa es una situación que ha llevado a una podredumbre absoluta del sistema. Y que no funciona, no es operativo. Claro, luego se pueden hacer todas las trampas que se quieran al decir que si sale más caro la privada, la pública, no. De hecho, desde el punto de vista de los presupuestos del Estado, están pagando mucho menos a los centros concertados de sanidad por atender a los mismos pacientes de lo que cuestan en el sector público. Entonces, ahí, evidentemente, nadie está hablando de que haya que poner en peligro la atención sanitaria, no sé qué, todas estas cosas. No, pero si de eso nadie está hablando. Y por supuesto, es una falacia suponer que hay algún partido o algún presidente, decir, es que Rajoy quiere acabar con todo, quiere hundirnos, no, hombre, como si fuera Terminator y quisiera hundir a todo. No, hombre, eso es evidente que a nadie le interesa eso, como a nadie le interesa ir contra los jubilados, contra los pensionistas, contra los minusválidos, no, todo, evidentemente se trata, pero es que hay un momento en que no es sostenible el equilibrio en el que estamos y que colectivos privilegiados, el caso de los médicos aquí es que tiene muy difícil solución y de hecho el consejero Blanco y pues que es médico y que conoce desde dentro, pues yo creo que es que están muy atados a lo que se puede hacer. El vicio de origen viene desde hace muchos años atrás, desde que se produjo la fusión de la residencia sanitaria y del hospital, cuando fue una fusión de mentira porque duplicaron todos los servicios. Es decir, al fusionar 2 instituciones, pues no puede haber pediatría 1, 2 y 3 o lo que sea. Quiero decir, ¿por qué no? Es que no podemos quitar cargos porque tienen ya derechos adquiridos. Pues no. Claro, de esos polvos vienen estos lodos. Luego fue habiendo huelgas en un periodo de bienestar y de políticos absolutamente frívolos. Se fueron reconociendo una serie de ficciones, no solo en los médicos, en todo el cuerpo de funcionarios, que si moscosos, que si libres disposiciones, es una situación de cachondeo en la que se está ahora. Una situación absolutamente insostenible. Y entonces, o se resuelve, o la solución tendrá que ser llegar a situaciones mucho más drásticas. Pero lo que noto es que esa pedagogía que ha utilizado Gustavo, que ha explicado yo creo que muy bien el asunto, falta, independientemente de que luego se esté de acuerdo o no con lo que él dice, pero por lo menos ha explicado bien que hay unas razones y a la situación a la que vamos. Pero esa pedagogía a la hora de explicar, como decía Rubalcaba, pedagogía, a la hora de explicar todo esto no la veo en el gobierno, eso es lo malo. O sea, nadie ha explicado esto que tú has explicado muy bien, que hay esta situación, que vamos a llegar... Falla... El gran defecto de Foro
a nivel de Gijón. Y el gran defecto del PP a nivel nacional es que no saben transmitir las razones tan sencillas por las que hacen esas cosas. Con lo fácil que era, no me quiero poner en plan Rajoy, pero con lo fácil que era salir en televisión y decir, mire, en contra de la mierda que quieren repartir la izquierda, nosotros no estamos actuando a favor de los banqueros ni de los empresarios, porque solamente con sus votos no podemos seguir mandando. Para poder mandar necesitamos tener votos de todos ustedes. Y para tener el voto de la mayoría de ustedes, tenemos que explicarles que estas medidas son obligatorias, si es que creen políticamente eso. Lo que pasa es que todavía vamos más al fondo de la cuestión. Acusabas a los médicos, con razón, y a otros funcionarios, de haberse aprovechado de la falta de autoritas, lo digo en latín, de los políticos de turno. Y lo digo en latín porque los romanos diferenciaban muy bien entre la autoritas, que era una cualidad moral que tenía, de la que estaba investido la dignidad, la dignitas de un jefe romano cualquiera, por el cual, por esa autoridad moral, tenía una capacidad para influir en sus semejantes. Muy diferente del imperium, que era un mando concreto para ordenar a los subordinados. Todos hemos tenido jefes en los que hemos descubierto la autoritas y otros que solamente estaban dotados de imperium. Claro, la calidad moral de los políticos de los últimos tiempos, y ahí voy a meter a casi todos, digo a casi todos los partidos, no a casi todos los políticos, los aleja mucho de una capacidad moral de actuar conforme a su conciencia en primer lugar y conforme a lo que se espera de ellos en segundo lugar por parte de sus electores. De manera que lo que han creado son chiringuitos, pesebres, clientes a los que premian con las migajas de la tarta, de los moscosos, de los canosos y de los tontosos, en vez de pagar bien pagado al que vale y echar o no contratar o no influir o no enchufar al amiguete, al amigacho, al amiguito, al amigote, que le va a estar upando entre una montaña de basura de mediocres, que es entre lo que nos movemos. Yo antes no quería defender a Nueva España, metiéndome con Foro para que se vea como ejemplo. Hoy mismo sale una foto en la que por una equivocación en la Nueva España del pseudo periodista, que ni es periodista ni nada, se me coloca en un grupo de médicos y de enfermos de Cabueñes, cuando yo lo que estaba era en calidad de escritor de la revista que publican. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo que se transmite son tonterías de este calao, luego resulta que todo el mundo está muy equivocado y se pone de parte del médico, si los médicos están, si tienen uno en la familia, por ejemplo, o de parte del paciente, si están a uno esperando por una operación, cuando la reacción que tenemos en esos dos casos tendría que ser la misma. Es verdad que está muy enmarañado, pero fundamentalmente porque está muy enmarañado los mecanismos morales por los cuales la gente deriva su legitimidad en sujetos. No los voy a llamar, como decía Luthier, ni siquiera son personas, son individuos. Y la falta de autoridad que tienen los políticos es el no haber predicado con el ejemplo. Claro. Es decir, aquí, en Asturias, lo comentamos la semana pasada, aunque luego lo desmintieran y quisieran explicarlo, que la masa presupuestaria del coste de los diputados y de los asesores haya incrementado, pues eso desmoraliza al más pintado, ¿eh? Que luego se hagan medidas totalmente discutibles, como es la amnistía a los defraudadores o a los que afloren cantidades de dinero negro, etcétera, etcétera. Las medidas de austeridad, bueno, hoy la polémica de los que protestan porque no van en primera en los aviones, etcétera, etcétera. Es una cosa impresentable. Perdona, déjame apuntar una cosita más, Gustavo. Hay un jeta, creo que era un diputado de la Junta, pero igual era un consejero o era un cargo político, que en las facturas que presentó de los viajes a Madrid que hacía en el peaje... Un concejal de Avilés, ¿te refieres? Bueno, creo que te refieres a un concejal de Avilés. Concejal de Cultura de Avilés. Incluía las chocolatinas que compraba en el peaje de los jolos. Y las copas. Es que eso es de locos, porque en época de bonanza es malo. Pero bueno, pero es una choquilla. La explicación que le ha dado es que tenía una cantidad asignada para dieta, sí, y que esa cantidad había que gastarla en lo que fuera. Bueno, pero ¿por qué hay que gastarla? Pero eso
la corrupción está generalizada, claro. y entonces eso son justificaciones a la corrupción. Pues que la absoluta. explicación es peor, casi. No, pero eso es peor. Pero, hombre, Sobra para caramelos, habría que Halls. empezar a poner en cuestión toda esa necesidad de viajes inútiles que están todo el día haciendo para cobrar las dietas, etcétera, etcétera. No, a mí que el Iberbank me cobra 33 euros por una tarjeta, que me jode porque en 50 años de relación con ellos, con la nómina domiciliada, que no sé qué y tal, me estoy dando cuenta que una parte de esos 33 euros está para pagar a los políticos y sindicalistas ineptos, cuando no corruptos, que echaron a tomar por culo las cajas de ahorros de España. O porque tuvieron que absorber a cajas de ahorros deficitarias que inventaban aeropuertos innecesarios o creaban, yo qué sé qué, porque nunca me atreví a meterme a político porque siempre me consideré con demasiado poco talento como para andar gobernando la vida de los demás. Pero esta gente, esta clase, esta chusma, porque es una chusma, como decía el Chapulín Colorado, o son unos desahogados que se lo llevan caliente, o son unos y necios pensando que están capacitados para gobernarnos la vida de los demás, como si los demás no supiésemos gobernarnos la vida, como si me tuviese que llevar yo los caramelos Halls de un peaje cuando tengo que pasar Pajares, siempre paga, porque no me permito con mi sueldo de funcionario pagarme el peaje de vuelta a Peremadrid. Bueno, que desde aquí lamentamos que uno de los casos que... no, la lista sigue, de agraviado por este debate, pero aparte de eso, desde aquí ya en serio lamentamos mucho que uno de los perjudicados por esa huelga de médicos es un contertulio habitual de esta casa, como es Ángel Mario Díaz, cuya mujer enferma de cáncer desde hace 2 años, pues ayer llegó, la tenían que operar y prácticamente cuando estaba en el quirófano, pues le dijeron, váyase usted para casa porque los cirujanos no han aparecido, que están de huelga. No, eso es una situación es que es lamentable. Es decir, ahí es donde los médicos pierden totalmente la razón, en lo que sea. A mí me pasó este verano, ir a una revisión acompañando a un familiar y estaban los médicos en huelga, en una huelga fuera, esperando, y tuvieron las santas narices de tener media hora a todo el mundo esperando hasta que ya entraron otra vez. Un grado de narcisismo y de estupidez que, por otra parte, la gente no se atreve a decirlo porque parece que estás en manos del médico, cuando el médico en realidad casi lo mejor que hace es no tocarte porque el cuerpo o se sana solo o no se sana. Quiere decir que, prácticamente es así. Quiere decir que cuanto menos vayas a un hospital, menos te contagias, menos... Quiere decir que los médicos es como los policías o como los jueces o como los clérigos, son oficios a tenerlos apartados. Quiere decir, para el varón virtuoso... Apartados no, pero mejor no tener que ir. ¿Quién era el filósofo aquel judío de que dijiste? No, judío no, y maometano, Abenpace, que por cierto... Cuéntalo otra vez. Abenpace murió envenenado con una berenjena envenenada que le dieron en Fez los médicos, porque era el que aconsejaba que quien quisiera ser feliz, el virtuoso, debería prescindir de los médicos del alma, de los del cuerpo y de los de la sociedad. Y todo esto. Pues bien, perdón, al margen de este asunto. Eso lo digo yo mucho y me sigo creando enemigos, claro. Bueno, bien, pero al margen de esto, yo creo que ahí, cuando la cosa deja de funcionar, pues hay que tomar serias medidas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que seguramente no es tan fácil una alternativa a los médicos, pero igual sí, Igual sí. No, hay muchos médicos en paro, hay muchos médicos españoles que están yendo... sustituir a los médicos por otra profesión. No, vamos a ver, en otros momentos podrías recurrir... En otros momentos podrías recurrir a la sanidad militar, pero ahora ya eso no existe, porque ya no... Pero vamos, médicos hay abundantes. O igual lo que hay que hacer es ampliar la formación de médicos y cambiar las reglas del juego, o simplemente, probablemente, poner unos mecanismos rigurosos de control de consultas privadas, de facturas, de no sé qué más. Es decir, que es que el grado de tolerancia y de corruptelas que hay en estos sectores es muy abundante. Entonces, seguramente hay que decir basta en determinadas cosas. Por otra parte, la confusión de muchos está en la otra noticia que hoy estaba aquí, que, por ejemplo, que es un corolario de esto que venimos diciendo, que es lo que pasa con Telemadrid. Iba a preguntarte, es lo de Telemadrid. Eres consumidor de televisiones más allá de nuestras fronteras, sí, y a veces algunas muy lejanas incluso. Esta más cercana, la de Telemadrid, ¿qué está pasando con Telemadrid? Que están en negro desde ayer, ¿no? Bueno, pero ese es... Lo que técnicamente en televisión llamamos estar en negro. Telemadrid, o sea, la pantalla era una cadena que tenía, no me acuerdo, 1800 o no sé cuánto, es decir, como Canal 9.
Y entonces tienen un ERE de 1.000 personas. 1.800 trabajadores. Sí, claro. Y van a la calle el 80%, ¿no? No, claro. Y entonces... Pero no es curioso que los que queden sean los directivos. Bueno, sí, eso es normal, curioso, verás. ¿no? Y además que sean amigos todos todos amigos, del PP. Pero si eso... Vamos a ver, si seguramente lo que va a suceder con esto del negro es que la cierren del todo, que es la mejor solución. La mejor solución es esa, es la que provoca un mayor ahorro. Es decir, Telemadrid, como la TPA, como Canal 9, como otro montón son absolutamente prescindibles. No pasa nada. Canal Sur no, que da muchos toros. Y entonces, aquí los que van a ser víctimas del ERE se niegan a que los 200 que quedan puedan seguir haciendo la televisión. Bueno, pues bien, vale, jugamos todos o rompemos la baraja. Se romperá la baraja. A mí no me preocupa mayormente. Ahora, esto es un ejemplo de lo que va a suceder con muchas otras empresas. Es decir, Iberia probablemente no sea capaz de levantar cabeza. Y si lo levanta, bueno, no, eso es otra historia, porque aquí lo grave ha sido, con el caso de Iberia. Aquí seguimos todavía en el imaginario hablando de la Armada Invencible, los ingleses, que destruyeron esas cosas. Oye, aquí unos débiles mentales políticos y economistas que se dicen liberales y que son tontos de la baba y que se creen que el liberalismo es dejar que el mercado fluya y que se olvidan que existen las naciones y los estados y que piensan que ya somos todos europeos. Eso es gente a la que habría que neutralizar de la manera más efectiva posible y permanente. Y entonces, esos tíos, cuando se plantea la crisis de Iberia, dicen, estupendo, que funcione el mercado y que lo compre British Airways. Claro, los ingleses van a lo suyo y entonces están deshaciendo Iberia. Y ahora es cuando se dan cuenta los gobernantes del momento, hombre, igual habría que dar marcha atrás, si es que ya no es posible. Pero es que eso, en buena medida, vino por la huelga de los pilotos y por la situación insostenible de Iberia, que lo era, con las pérdidas que tiene. Y los sindicatos, que solo son unos bocazas, por otra parte, porque lo único que están diciendo, no, si se hubiera hecho lo que dijimos... No. Entonces, al margen de todas... Entonces, ¿es necesario que un Estado, que una nación como España tenga una compañía aérea de bandera, el máximo en el caso de España con las inversiones de la T4, del aeropuerto, siendo España como es o puede ser cabecera de comunicaciones para toda Hispanoamérica, etcétera, etcétera? Eso es una cuestión estratégica, esencial. Y ahí, los gobiernos que hayan sido anteriores han sido idiotas permitiendo poner eso en manos de los... Pero es que ya mucho antes, los gobiernos socialdemócratas o socialfascistas de Felipe González en adelante, la distribución de la alimentación en España está en manos francesas. Los automóviles siguieron a los alemanes. La energía. Todo está en manos del extranjero, todos, creyéndose el mito de Europa y del liberalismo. Hombre, es que eso no se lo cree ningún otro país. Eso no lo hacen los... Hemos sido los más tontos. Los más tontos, pero tontos por ser tontos bobos, débiles mentales. Hay cosas que no... Bueno, hay cosas estratégicas que no puedes... En eso están, Claro, en eso están. En eso están. Claro. En eso están. Es decir, que el ejército lo puedes privatizar para muchas cosas. Sí les fue a todos los países que privatizaron los ejércitos, acabaron perdiendo las guerras. No, Estados Unidos cogemos la historia y perdón lo de Vietnam cuando las últimas tiene guerras. Privatizados parte de cosas del ejército y seguramente sale más rentable. Es decir, siempre determinados grupos de élite, mercenarios... Una cosa son auxiliares, otra cosa es que los sectores estratégicos tienen que estar... yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El control absoluto, los generales, todo. Ahora, si tú tienes que mandar a una serie de garrulos de mercenarias, sí, por pero... Pero eso no es privatizar, eso. Bueno, bien, eso es dividir el trabajo. Eso es una legión extranjera, ¿no? Pero por ejemplo, las grandes burradas que hicieron los americanos en el Oriente Medio, en buena medida, por estas empresas que tienen que ir cambiando de nombre de vez en cuando porque ya se van marcando unas y le cambian otro y entonces ahora se llama no sé cómo, tal, V, no sé qué. Bueno, pues eso es otra historia. Pero en el caso de España, la situación ahora, estamos recogiendo los frutos de muchos años de estupidez, pero lo grave es que seguimos con eso. Y entonces,
La única medida posible ahora en España, tal como lo que está cayendo, bueno, es una sucesión de medidas. Una, lo que está haciendo el ministro Wert de intentar recomponer la educación a una escala nacional. Dos, ver... Con poca mano izquierda. No, es que no hay mano izquierda ni historia. Es que pero es que no cabe mano izquierda. Es que tú no puedes decir, o sea, hay cosas incompatibles. O enseñas solo en catalán pero las cosas se pueden decir y decir, Gustavo, con más o menos acierto. Vamos a ver, aquí las cosas están dichas y de hecho no se pueden cambiar y están perfectamente medidas. Está totalmente manipulado en buena medida por los opinólogos y por la prensa, claro. Y ahí el PSOE está haciendo un flaco favor, en el sentido de que el PSOE, como su única misión es ir contra el PP, el resultado es que se va contra España y contra el equilibrio debilísimo en el que estamos. A ver qué sucede ahora con lo de Mas y con lo de Cataluña. A ver, después del reto que han lanzado, claro, un señor que dentro de 3, 4, los días que sean, una vez que lo elijan mañana... Hablamos de eso después de la publicidad. Vale, Gustavo, perfecto. ¿vale? Vamos a ir a hacer una pausa. ¿Queréis que vayamos a sortear entradas para esa discoteca que conocen Avilés? Pues 4, una discoteca maravillosa. Vale. Sí. 4 Dance, que así se llama esta discoteca. Vamos a sortear entradas para esa fiesta de fin de año, de Nochevieja, el próximo día 31. Así que para participar en el sorteo, ya saben, solamente enviar un correo a teleasturias@teleasturias.com. Vamos a publicidad. A la vuelta hablamos de lo que apuntaba ya Gustavo, por supuesto, de la situación en Cataluña. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de este debate. Por cierto, que al acabar, ya saben que, como están viendo ahora mismo en sus pantallas, van a tener la oportunidad de ver el programa Tiempo Cero, un estreno en estas Navidades aquí en Teleasturias, con nuestro compañero Bruno Rodríguez, un programa dedicado al mundo del misterio. Va a estar muy interesante, se lo recomendamos al acabar este programa. ¿A ti que te gustan ver cosas nuevas? Teleasturias son todo nuevas noticias. Acaba de regalarnos un bolígrafo institucional y hay programas nuevos como el estupendo de Henry Felgueroso, que por cierto, como primicia, Fernando Guerra se va a encargar de escribir las memorias de Felgueroso. Si seguimos así, vamos a acabar teniendo un cierre categorial. Oye, saludamos desde aquí a Henry, que os sigue, especialmente a Fernando, tiene fijación por los programas y le sigue mucho, ¿no? Puedo saludar, como se decía antes. Saludos, Henry Felgueroso, y ya nos veremos. Bueno. Y hablaremos de papeles. De negocios. Bueno, lo tengo por aquí, dice Esquerra Republicana, si quieren conflicto, lo van a tener. ¿Eso qué es, una amenaza o...? Bueno, hombre, eso es el resultado de 30 años de ir cediendo y de ir aguantándolo todo. La situación ahora es una situación buena, porque por lo menos están las cuestiones ya totalmente claras. Es decir, ya no hay que andar diciendo a nadie que lo que están buscando es la independencia, la secesión, etcétera. Eso todavía hace 3 años te lo negaba prácticamente todo el mundo. Ahora ya está explícito todo. Es decir, Perdona, hace solamente un mes un concejal del Partido Socialista Obrero Español de aquí, de Oviedo, lo negó exactamente sentado donde estás tú. Y si no, ahí está YouTube para ir a buscar en internet. Y yo le dije, eso es absolutamente falso. Esto es lo que pretende... No, ya verás cómo no, eso es una estrategia y tal. Sí, bueno. Sí. Aquí nadie se lo quiere creer. Ahora ya se lo empieza... Y no se lo han querido creer hasta antes de ayer, hasta que se hizo el pacto entre Mas y Esquerra Republicana. Hasta ese momento no se lo han querido creer. Y llevan 2 días los opinólogos dándole vueltas al asunto. Pues está clarísimo, sí está clarísimo. Y el argumento no es el que dice Rajoy, dice, no, es que no se llevan los estados pequeños. Hombre, ¿quién dijo eso? Si nunca ha habido tantos estados-nación como ahora, si la ONU va creciendo cada año, si ahí tenemos Kosovo y ahí tenemos Yugoslavia, si estarían encantadísimos muchas grandes naciones europeas en que España se fragmentase, porque pasaría a ser un cero a la izquierda absolutamente controlado por ellos. Hombre, eso no es un argumento. Hay argumentos de mucho tipo. Para no ir más lejos, la Constitución, simplemente, ya está, la Constitución. Tanto que se la mitifica, basta. ¿Y qué se puede hacer aquí? Bueno, pues es bien. Aquí, si no lo hace el gobierno, pues... Es decir, aquí hemos visto hace una semana cómo el Lehendakari vasco juraba su cargo, en vascuence y en español, y dijo claramente...
y juro, prometo lo que dijera, cumplir la responsabilidad de delegado máximo del Estado en esta comunidad autónoma, cumplir y hacer cumplir la Constitución y lealtad al rey. Eso es lo que tiene que hacer constitucionalmente el jefe de una autonomía. Si el señor Mas dice eso, jura la Constitución, y es que si no lo hace no puede ser nombrado, en el momento en el que se ponga simplemente a verbalizar, vamos a hacer un referéndum para pedir la secesión, hay que desactivar o a esa persona o simplemente intervenir la autonomía. Lo dijo bien la representante del gobierno. Hay muchos mecanismos de actuación. El que se está oliendo, Izquierda Republicana, es un mecanismo económico. Es decir, si seguís adelante con esto, cortamos el suministro y os quedáis en la ruina más absoluta, que es como está Cataluña, por cierto. Y entonces, ante eso, la respuesta será: adelantaremos el referéndum. Claro, ahí ya CiU ya ha dicho no se adelantará. Es un pacto contra natura donde desesperadamente los dos quieren... Cualquier cosa que se haga da alas a los nacionalistas. No, vamos a ver, los nacionalistas tienen todas las alas. No, vamos a ver. Si es que aquí no hay que dar alas, hay que recortar alas, simplemente. Hay que recortarlas simplemente. Es decir, si aquí ya se acabó de paños calientes, si ya están las cartas sobre la mesa, aquí es decir, no, mire, señores, ni referéndum, ni discusión, ni historias. Ahora, tienen su razón. Llevan incumpliendo los mandatos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, y vuelvo en el asunto de la educación, de la imposibilidad que hay de educar en español en Cataluña a quienes deseen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la política de haber estado durante años cediendo, no sirve nada con unos secesionistas que son insaciables. Porque todo lo que ellos reciben no lo consideran como un detalle elegante, sino como un derecho que ya tienen, una conquista, y queremos más, Con lo cual, yo aquí dije ya hace bastantes días que uno de los modos, en serio, de plantear el asunto es a la tremenda, es decir, señores, vamos a plantear si al resto de España le interesa seguir cargando con Cataluña dentro de la nación española. Y veríamos a ver qué dice toda la gandalla de empresarios y de estructuras que en realidad tienen a España, o al resto de España, como principal fuente nutricia para sus juegos. Porque Cataluña, sin el resto de España, no es absolutamente nada, o pasaría a ser dependiente de Francia o de lo que sea. Quiero decir, entonces, ya está bien de chantajes. Evidentemente, hay que hacer un boicot absoluto a los productos catalanes, absolutos, porque es lo único que entienden, y no son cesiones ni concesiones, y desprecio máximo al asunto. Y yo lo digo francamente, yo dudo mucho que al resto de España le interese seguir manteniendo a gentuza que amenaza. Entonces, la solución... Que no son todos los catalanes. Que no, bueno, pero el resto son unos mierdas que les han votado, y que no protestan. Es decir, que aquí todo el mundo es bueno por omisión. No, vamos a ver. Aquí la democracia es la democracia, y aquí las mayorías que han sacado Esquerra Republicana y el CiU es la que es. Y no hay que mirar para otro lado. Es decir, tienen más de un 60% de los votos. Entonces, no es todos los catalanes. No, sí, vale, hay una minoría que efectivamente... Hay un 40, ¿no? No, vamos a ver. Y que, perdón, y también te digo, y que en unos meses, cortando totalmente la espiral del miedo, del chantaje, de la dependencia, del clientelismo, cerrando televisiones absurdas, etcétera, 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 y cambiando sobre todo la mentalidad de los opinólogos, de medios de comunicación, de la propaganda y de la actitud global de la nación, esa situación cambia. O sea, evidentemente, hace 50 años nadie pensaba en secesión, ni hace 30 años Pujol. Bueno, soñaban con ello, soñaban algunos, pero otros no, Y solo ahora están algunos empresarios empezando a preocuparse, pues sabiendo que efectivamente de producirse la secesión, montones de delegaciones de empresas importantes que están allí desaparecerían, como ya está pasando, porque este es un proceso que viene años sucediendo, y gracias a eso se está beneficiando Madrid. Ahora, la situación ha llegado a un límite en el cual ya no caben paños calientes, tiene que tomar el gobierno medidas, y sin tener ninguna preocupación porque España, o el resto de España, se reconfigure con Cataluña al margen. Fernando. En términos generales coincido bastante con su análisis, porque fue el que hice yo durante bastante tiempo en este programa. O sea, no es una cosa nueva, lo veíamos venir, es un
un proceso que va ampliándose con unos tintes psicológicos por parte de unos y de otros. La situación mental psicológica del resto de España es de la madre al que el hijo muy amado se le quiere ir de casa y entonces lo sufre como una pérdida con la consecuente sensación de desmembramiento, y el hijo que se considera que ya es mayor de edad y que está dispuesto a volar está dispuesto a hacerlo con todas las consecuencias, pero sin medirlas. Es decir, que ahora mismo estamos en una situación en la que por un proceso que hemos ido viendo unos cuantos, pero no todos, porque a muchos no les convenía, o porque tenían cortedad de miras, o por un exceso de optimismo, o por lo que tú quieras, pues estamos en un proceso ahora mismo en la que la obligación del gobierno es hacer cumplir la ley, no le cabe otra, porque si los propios que mandan permiten la anarquía en un país, no tienen sobre quién gobernar, y entonces pueden intervenir otras fuerzas que llevan el sable colgado de la cintura, como hemos visto tantas veces en la historia de España, tantas veces, incluida la cuestión catalana, y me estoy remontando a los agraviats del 1630 o 70, o no sé muy bien qué año, 32, bueno, bien. Pero es que por otra parte la obligación de Artur Mas es cumplir su promesa de consulta, porque, por desgracia, al salir el tiro por la culata en las elecciones pasadas, no le quedó más remedio que juntarse con un partido totalmente desprestigiado, que era el PSOE, el Partido Socialista, esa es otra, de Cataluña. No se sabe muy bien si es el PSOE o no es el PSOE, yo creo que no lo es, y entonces se han aprovechado unos de otros hasta donde llegaron, pero para no pararme ahí, quiero decir que la única opción que le quedaba era arrimarse al original, habiendo sido una mala copia en las elecciones. Como Artur Mas se vio en la diada con aquella manifestación sin haber acudido él a ella y creyó que podía manejar todo el cotarro, no le queda más remedio que juntarse con el PP, a quien por parece que dijo en el notario, ante notario, que no se iba a juntar, ante el Partido Socialista Catalán, que está en horas bajas, o intentar fagocitar al original sabiéndose la copia, es decir, es Izquierda Republicana Cataluña, voy a decirlo en español, que son los que echaron a perder económicamente Cataluña cuando se juntaron con los otros comunistas, porque claro, son lo peor que se puede ser, que es nacionalista, republicano y de izquierda. Lo más bruto que se puede ser es lo que Esquerra Republicana Cataluña, con la iniciativa Esquerra Unida als Verds, y yo también sé hablar catalán, vamos, te hacen el siguiente examen. A ver, ¿sabes decir 7 jutges d'un jutjat manchen fet d'un pensat? Fíjate tú qué tontería, 7 jueces de un juzgado comen el hígado de un ahorcado. Bien, bueno, para no hacer más gracias, digo que para la situación que le queda ahora mismo a Artur Mas es hacer como el hijo que se marcha de casa, dispuesto a tirarse por un precipicio, porque esa es la situación económica que le queda a Cataluña. Pero oye, amigo, resulta que no todos los catalanes empresarios son unos mierdas, algunos son muy listos y dicen, no, es que yo me piro de Cataluña y monto el tinglao en donde pueda tener mercado, porque yo aquí estoy para ganar pelas, porque a la pela es la pela, y Barcelona es bonas y la bolsa sona. Ellos creen que el gobierno español solamente les va a meter caña en este término jurídico, político, constitucional, sin darse cuenta de que todos los nacionalismos de la historia han acabado saliéndose con la suya. Irlanda se fue de Inglaterra, peor para ellos. Los estados hispanoamericanos odiaron a España para acabar perdiendo el culo para venir aquí, incluso jugándose la vida en el avión. O sea que todos quieren ser en realidad españoles y así todos, ¿no? Pero bueno, los nacionalistas en España estuvieron muy bien vistos por la divina izquierda, sin darse cuenta de que no hay nada más alejado de la izquierda que el nacionalismo, porque la base del comunismo es precisamente que todos los proletarios del mundo tienen que estar unidos, lo dice la canción, ¿no? El reparto de la riqueza. Claro, y entonces fueron los trotskistas los que se dieron cuenta, hace ya 100 años casi, que los intereses de los proletarios de los países ricos eran totalmente diferentes de los intereses de los proletarios de los países pobres, a quienes explotaban. Para decirlo de otra manera, para que un trabajador manual de Estados Unidos conduzca su Cadillac a 0,5 dólares el galón de gasolina, tienen que estar explotando a muchos trabajadores de medio mundo, pegándoles patadas en el culo. Es decir, que
los nacionalismos son totalmente contrarios a la solidaridad. Y para colmo, en el caso catalán, encima de ser egoístas, son necios, porque hoy en día, a pesar de que hay una teoría de España contra Europa y tal, yo creo que bien llevada la globalidad en términos fiscales y en términos económicos es irremediable, a menos que volvamos a aquellos tiempos oscuros de la Edad Media en la que las ciudades se comprimieron sobre sí mismas, la economía se estancó, hubo una regresión económica, que es a lo que nos conduce si cada uno marchamos a nuestra casa. Porque como muy bien expliqué también aquí, creo yo que lo expliqué bien, si los que vivimos en Begoña, en Gijón, nos alejamos de los de Bulnes, seguramente los de Bulnes no van a tener carretera, pero a nosotros no nos va a llegar el agua. O los que viven en un Salto de Huesca, donde hay energía eléctrica, donde se produce, pues tendrán que llevarse bien con los malagueños del Sol, donde no tienen agua, pero tienen el sol para que esos descansen en verano. Sí, y al final, como somos animales sociables, no nos queda más que, por desgracia, hacer una comunidad de servicios para el bien de la mayoría o de casi todos. Muy rápido, lo último que queráis decir para... Es decir, que sí, lo que tú dices está muy bien, pero eso, como hay mecanismos para lograr la segregación efectiva, fundamentalmente la lengua, y que lo llevan muy avanzado, están logrando que las nuevas generaciones catalanas, desde hace varios años, ya se sientan ideológica y lingüísticamente totalmente apartados y no tiene nada que ver, y odiando al resto de España. Y entonces esa es una situación de ingeniería social muy medida, que solo con una labor en contra se podría resolver, que es prácticamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido nacional actuando en Cataluña. Ni siquiera UPyD, que no sacó nada. Es decir, el Partido Popular Catalán, o de Cataluña, no tiene nada que ver con el Partido Popular ni el socialista. Tienen estatutos propios. Es decir, tendrían que hacer un partido nuevo. Es decir, Partido Socialista, el PSOE, presentarse allí, nada del PSC, el PSOE, y haciendo propaganda en español. Porque lo del catalán es una adulación también. ¿Por qué tiene que ser todo en catalán? Si teóricamente es una situación de bilingüismo. ¿Por qué, no, salvo Rivera y los de Ciudadanos, no habla nadie en español en el Parlamento catalán? Porque los políticos del PP tienen vergüenza de hablar en español. Cuando, perdona, no son ellos los responsables también del catalán o del gallego en Galicia, que es el PP principal responsable del asunto. Porque en el fondo no hay que olvidar que el nacionalismo secesionista, lingüísticamente diferenciado, es un fruto de la derecha, absolutamente frente a la izquierda, movido por conventos y en seminarios en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y hasta en la lengua gallega. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir finalizando este debate hablando de ese supuesto fin del mundo profetizado por los mayas que va a precipitar mañana viernes a los más crédulos a el refugio más cercano, a una aldea mística en Brasil, a una montaña sagrada en Francia o a un búnker privado en Estados Unidos, que de todo ha habido. El caso es que venta de refugios llave en mano, acopio de provisiones, precio de hoteles en alza vertiginosa en algunos de esos lugares que supuestamente se van a librar de este fin del mundo y hasta menús especiales del fin del mundo. Lo que es seguro es que el calendario maya ha conseguido hacer lo que no había hecho nadie más, es decir, que el dinero circule. Eso está claro. Sí, eso entre los que no saben que el calendario maya no dice nada de eso, porque hoy se demostró. Pero que la gente lo en internet. Nadie... No, claro. Yo me acuerdo, por hacer una gracieta, porque claro, la cuestión no resiste el más mínimo análisis serio y riguroso de lo del fin del mundo, que no está basado en ninguna base científica. Es más, los científicos han dicho que no va a haber ninguna catástrofe, por lo menos mañana, ¿no? Pero yo me acuerdo, mañana, pero yo me acuerdo que en el 99, a finales del 99, en un programa por la noche que dirigía Fernando Sánchez Dragó, que se llamaba, no me acuerdo, puede que Negros hablar, bueno, no sé, no importa. Se trataba del milenarismo, porque íbamos a llegar al año 2000. Y entonces, la postura más coherente de todas, porque estaban allí tres sesudos reflexólogos y opinadores sobre el milenarismo, entonces entró en escena tarde, borracho, arremangado, y con el pañuelo en la cabeza, Fernando Raval, y empezó a hablar, yo lo vi en directo y quedé alucinado, y empezó a hablar del mineralismo, en vez de del milenarismo, se agarraba a Campillo de las barbas y decía: Campillo,
para salvar el mineralismo, lo mejor es creer en Nuestra Señora Santísima Virgen. Entonces, claro, y era... Esas imágenes las he visto. Claro, y entonces decías tú, coño, pues también parecía que se iba a acabar el mundo, con la llegada del 2000 y los ordenadores iban a volver locos. Y al final resulta que era más sensata la postura de Fernando Raval, borracho perdido y riéndose y haciendo el teatro pánico al que no se acostumbraba, que la postura de aquellos tres que estaban reflexionando sobre una chuminada, ¿no? O sea, no, aquí, esto es la noticia chorras, se ve que no hay grandes cosas de las que hablar, todo el mundo hablando del asunto, todos los medios, entonces lo único que seguramente habría que hacer es coger a los científicos que han salido pontificando que no hay ninguna razón, que científicamente tal, no va a pasar nada de tal, y también neutralizarlos convenientemente, porque yo creo que el verdadero cáncer hoy son los científicos, que son una partida de soplapollas. Saludamos a nuestros amigos los científicos, vamos a ver, tú fíjate las polémicas de los que están, médicos, de los chinos, los que van de científicos y vamos a ganar amigos. Los que están ahora protestando, los investigadores. Dicen, es que están recortando los presupuestos para la investigación. Dice, pero mamón, ¿qué coño estás investigando tú? A ver, o sea, ¿quién dijo que una sociedad se puede permitir mantener a una serie de ociosos que no hacen nada, joder? O que se dedican a investigar y dicen, no, es que yo tengo vocación de estudiar los golondrinos en las asilas de los murciélagos. Y entonces, pues vale, pues no. Es decir, en una sociedad que está en crisis, pues si no se pueden mantener 5.000 investigadores en física básica, pues habrá que mantener a 50, porque al fin y al cabo... los filósofos que se dedican a reflexionar... Absolutamente. No, los filósofos... Hay que neutralizarlos. No, os cuento una anécdota de un torero y un filósofo. Los filósofos que ahora quieren quitarlos de la enseñanza media, etcétera, mientras que esos filósofos se reduzcan a ser unos puros mercenarios del poder y a decir, oh, la Constitución, oh, la democracia, oh, qué bueno es esto. No, pues vale, que lo cierren. No, la filosofía históricamente siempre ha estado para decir las verdades y para criticar a muerte los mitos de los que somos víctimas. Y uno de los mitos es el de los investigadores, el de los científicos y tal. O sea, que haya un gilipollas que diga, la ciencia dice que mañana no va a ser el fin del mundo, como dice el candidato de Maya, y dice, joder, nos has dejado relajado, vamos, con esa... quedamos preocupados de que seas tan capullo que vengas en nombre de la ciencia a decirnos esto. Es decir, conviene neutralizarte. ¿Puedo contar una...? Sí, cómo no. Bueno, yo tengo un amigo al que saludo, haciendo amigos, Alfredo Fernández de Braña, que acabó la carrera de biológicas en el año 76, 77, sacó una beca, es decir, que del año 80 para acá, como muy tarde, lleva estudiando una bacteria. 32 años estudiando una bacteria, sí. Debes saberlo todo acerca de la bacteria, ¿no? Bueno, pero no, iba a contar una anécdota. Claro, hay una película en la que el que tiene una estatua aquí en Oviedo, el famoso Woody Allen, está en la cola de un cine y están discutiendo con no sé quién y tal, y le pregunta Diane Kay, o sea, ¿cómo se llamaba? La que entonces, no me sale el nombre, Diane Keaton, que era su mujer, que entonces hacía de papel de novia de él, está empezando a salir, y le dice que qué opina de los filósofos. Y dice, bueno, son personas que se dedican a fumar en pipa, llevar trajes de pana y dar clases a futuros filósofos que fumarán en pipa y llevarán trajes de pana. Pero bueno, pero voy a otro más pedestre, más español y metiendo cuña, más taurino. En cierta ocasión iban por la calle José María de Cosío, que hizo la Enciclopedia de los Toros, y Rafael Guerra Garrita, el segundo califa. Y entonces se cruzaron con un señor y entonces se fueron a tomar un café, en un café cercano, y entonces en las presentaciones José María de Cosío pues se presentó a Rafael Guerra, digo, pues aquí don José Ortega y Gasset, aquí don Rafael Guerra Bejarano, matador de toros. Estuvieron hablando un ratito y Ortega, un momento que se excusó porque tenía que marcharse y se fue y tal, y entonces el Guerra, que tenía más confianza con Cosillo, le preguntó, no, José María, ¿este señor qué es? ¿A qué se dedica? Dice, es filósofo. Dice, ¿filósofo? ¿Y eso en qué consiste? Dice,
Eso consiste en reflexionar, en pensar acerca de las cosas. Y el Guerra se quedó así y dijo él, ende luego, hay gente para todo. O sea que los científicos, los investigadores, los filósofos, saludamos a nuestros amigos, los filósofos. Que hemos hecho ahí de nuevo, hemos unido al club. Bueno, señores, pues nos vamos con la confianza y la esperanza de que esta no sea la última tertulia que hagamos, sino que volvamos sin mayor problema a partir del próximo martes, que será cuando tengamos la siguiente, el miércoles ya, porque el martes que viene es fiesta. Fernando, muchas gracias, hombre, por estar aquí en este debate. Encantado de los nervios. Encantado de los nervios, histérico de conoceros y una hemorragia satisfacción. Igualmente, Gustavo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Vamos a sortear. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, en el caso de Fernando, sí, que no viene ya hasta si no se acaba después el mundo de Reyes, mañana. salvo que se acabe el mundo. Bueno, por si se acaba el mundo, por si acaso, o por si no, vamos a sortear esas entradas de la discoteca, esta discoteca le gusta a Fernando, 4 Dance. Ya saben ustedes que para llevarse entradas, para ir esa noche, que además tienen 8 copas, tienen cotillón, tienen barra libre de cava, todo eso lo tienen en esta discoteca 4 Dance. Está en la calle Demetria Suárez de Avilés, y para participar en el sorteo ustedes pueden ir por su cuenta, pero además es que les regalamos las entradas. Solo tienen que enviar un correo a teleasturias@teleasturias.com indicando, por supuesto, todos sus datos. Bueno, pues nos vamos, que al fin del mundo les sea agradable. Volvemos ya la semana que viene. Buenas noches.